¿Qué tal? Bueno, aquí en una nueva sesión de procrastinación número 2, donde voy a hablar un poco de las diferencias entre el capitalismo observado y la fidelización al cliente en el contexto de Business Intelligence, que se puede confundir el capitalismo observado con fidelizar al cliente. Voy a tratar de desglosarlo y de separarlo, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es el capitalismo observado? El capitalismo observado o surveillance capitalism, como es acuñado en inglés, es un modelo de negocio donde se monetiza con los datos capturados, que los usuarios ingresan a las aplicaciones o a las páginas web casi que proveen algún servicio gratuito y las empresas empiezan a capturar y esa data empiezan a monetizar de esa data, ¿no? Y salen pues el modelo más clásico es el de publicidad muy eficiente, ¿no? Hay un libro muy interesante de una académica de Harvard, Shoshana Zuboff, que el libro se titula, digo, The Age of Surveillance Capitalism, donde describe muy bien qué es el capitalismo observado. Y también entra en detalles de cuáles son lo que la humanidad en este momento, en esta transición a la era digital, está enfrentando con la acumulación de datos por pocas empresas y lo que en el futuro, ya en una era digital totalmente, cómo se debería, el problema de cómo se va a regularizar eso, ¿no? No es algo novedoso esto de la humanidad porque cuando se pasó a la era industrial hubo un cambio en la civilización y se tuvo que tomar algunas medidas para regularizar y lo mismo va a pasar en la era digital, ¿no? O sea, ¿qué es el capitalismo observado? Bueno, surge en el inicio, ojo, en el inicio a la transición a la era digital. Surgen las primeras empresas, startups, que usan como plataforma la web. Empiezan de cero y tienen buenos servicios, buenos productos en la web. Sin embargo, no tenían ningún modelo de negocio, o sea, no capturaban dinero, no podían lucrar, ni mucho menos, digamos, ser autosustentables. En ese inicio, ¿no? Era una era un poco difusa en lo que es el capitalismo digital, se podría decir así, y hubo los emprendedores de empresas y sobre todo inversionistas que inyectaron mucho dinero en esa época, en ese inicio, y fundadores también muy tenaces, ¿no? Que decían que en algún momento tenemos un buen producto, este es el inicio de algo nuevo, en algún momento se va a monetizar, en algún momento esto es viable, la audiencia está creciendo, hay más datos, etc. Una vez que encontraron la fórmula estas empresas de cómo monetizar, el crecimiento fue exponencial y sigue siendo exponencial. Es el capitalismo observado, que es totalmente diferente a lo que es fidelización al cliente. Bueno, hay una relación entre el capitalismo observado y la inteligencia de negocios, eso sí, ¿no? Porque a través del Big Data. Luego, el Business Intelligence es el conjunto de modelos, algoritmos y herramientas que encuentran revelaciones. O sea, encuentran algo que los seres humanos no lo pueden intuir o no lo saben. O sea, encuentran datos muy profundos, digamos, datos que están muy escondidos en la data, que nunca, sin ayuda del Business Intelligence, nunca se podría revelar, ¿no? Como llaman, o como se dice en inglés, los famosos insights para tomar decisiones. Bueno, todo esto son revelaciones que se encuentran en las bases de datos de las empresas normales. Se usa herramientas como el CuboLab. Luego, cuando hay mucha data, cuando la empresa tiene mucha data, digamos, más de 10 terabytes de data en las bases de datos relacionales, ya se empieza a usar algoritmos como el MapReduce y el K-means es un algoritmo muy para clusterizar data, digamos, muy interesante del machine learning, ¿no? Entonces, el primer modelo es el modelo básico para fidelizar al cliente, ¿no? El modelo básico provee a las empresas buscar revelaciones en sus bases de datos, o sea, en sus datos acumulados. Todos esos datos acumulados se llama lo que es el Big Data, ¿no?
esos datos vienen de las transacciones, operaciones de los sistemas, ¿no?, que hay en las áreas de recursos humanos, compras y ventas, logística, inventarios, cadena de suministro, gestión del cliente, etcétera, ¿no? Es el modelo básico, ¿no? Es de la base de datos, extraer la información relevante de esas bases de datos, limpiarlas, o sea, quitar el ruido y procesarlas por algún algoritmo para que nos encuentre alguna revelación. Que esa revelación nos puede indicar que la empresa está fallando en algunas cosas, puede alertar una cosa, o puede también usarse como para poder medir qué tanto la eficiencia de la empresa, ¿no?, para tomar decisiones, ¿no? Luego viene el modelo avanzado de fidelizar al cliente, ¿no? El modelo avanzado provee a las empresas buscar revelaciones en sus datos acumulados, ¿no?, en las bases de datos tradicionales. La diferencia es que no solo busca las revelaciones usando los datos, texto, ¿no?, sino que le agrega un componente más, el reconocimiento de voz para capturar información. En este modelo se utiliza ya el Machine Learning por necesidad. El Big Data en este modelo adquiere una nueva dimensión de información para ser procesada. Es el modelo avanzado, de la mezcla del Big Data, Machine Learning y reconocimiento de voz. Muy interesante es este modelo, que muy pocas empresas en este momento lo pueden ejecutar. Pueden fidelizar al cliente usando este modelo avanzado. Luego viene el modelo futuro, ¿no?, para fidelizar al cliente. El modelo futuro provee a las empresas buscar revelaciones en sus datos acumulados. La diferencia es que no solo busca las revelaciones usando los datos planos, o sea, el texto. Tampoco utiliza los datos en voz, también utiliza, sino que agrega un componente más, que son las criptomonedas. O sea, ya agrega los datos de la base de datos, los datos capturados en voz, y agrega las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas sirven para capturar información y agilizar la venta y compra. O sea, va a ser muy, muy interesante este modelo futuro de Business Intelligence. Tener a la criptomoneda como parte del modelo, como componente, ¿no? Va a agilizar mucho la compra y venta y va a ayudar mucho a fidelizar al cliente también. En este modelo ya se utiliza el Machine Learning por la complejidad la complejidad. Utiliza la tecnología detrás del Bitcoin, o sea, el blockchain, ¿no?, para todo lo que es la criptomoneda. El Big Data adquiere una nueva superdimensión de superinformación para ser procesada. Hay mucha información, se conoce mucho al cliente en el modelo futuro para poder fidelizar al cliente. Y luego viene el modelo disruptivo. El modelo disruptivo provee a las empresas buscar revelaciones en sus datos acumulados, en las bases de datos tradicionales. La diferencia es que no solo buscan las revelaciones usando los datos regulares, planos, textos, tampoco los datos en voz, la información capturada de las criptomonedas, sino que busca hacer una pieza más en el rompecabezas de la inteligencia de negocios para que la empresa inteligente se posicione primero en esta transición a la era digital. Es decir, abarca mucho ahí. Abarca los datos de texto de las bases de datos, abarca los datos de voz, abarca la información capturada por las transacciones en las criptomonedas, y agrega un componente más, que es el componente disruptivo. Y esas empresas son las que van a ser las ganadoras en la era digital. Lo dejo como reflexión.